Ahora algo que es curioso que sepamos, lo que son las pseudociencias, es decir, las falsas ciencias. Y para ello nos vamos a fijar en un recorte de periódico, ¿de acuerdo? Bien, pues el recorte de periódico dice así, da dos noticias. Dice, un grupo de diabéticos vive años sin recibir insulina gracias a un trasplante de células. Es una noticia que es una noticia que nosotros tenemos en un periódico, y podemos leerla con más detenimiento. Un grupo de voluntarios con diabetes tipo 1, es decir, el páncreas no produce insulina, se somete a un trasplante de células, etcétera, etcétera. Y hay otra noticia aquí donde nos dan el horóscopo. Entonces la pregunta es, ¿debemos darle la misma importancia a ambas noticias? Dice, no, son informaciones diferentes. Es evidente. La noticia sobre la diabetes es un estudio realizado por médicos sobre una serie de pacientes. No sabemos si el estudio es fiable o no. Es decir, a lo mejor los médicos pues no son unos médicos muy buenos, por decirlo de alguna manera. A lo mejor no han hecho bien los experimentos. Puede ser que se hayan equivocado. Puede ser que no hayan tomado bien los grupos de control. Es decir, pueden ocurrir muchas cosas. Pero lo que sí sabemos es que la medicina es una ciencia que sigue el método científico. Es decir, la medicina es una ciencia que sigue el método científico. Pudiera ser, como hemos dicho, que el experimento no hubiera estado bien hecho, que se hubieran cometido errores, pero por lo menos se está siguiendo el método científico. Y eso nos da una garantía. En cambio, el segundo reportaje corresponde al horóscopo, que es un método de adivinación dentro de la astrología. Y dice, es curioso cómo los periódicos disponen las informaciones. Se supone que la predicción meteorológica de un país es dada por un meteorólogo, es decir, un científico, mientras que el horóscopo lo hace un astrólogo, pues alguien que dice que es capaz de interpretar el futuro de lo que va a ocurrir, sabiendo tu fecha de nacimiento. La meteorología es una ciencia interdisciplinar, es decir, una parte de la física que estudia los fenómenos que ocurren en la atmósfera, es una parte de la estudia fenómenos físicos y aplica el método científico. Entonces, para predecir el tiempo y definir los climas, pues se usa la ciencia, mientras que la astrología no es una ciencia, sino que se conoce como pseudociencia, es decir, es una falsa ciencia, ¿vale? Bueno, la pseudociencia, pseudo significa falso, pseudociencia son un conjunto, bueno, en definitiva, pseudociencia significa falsa ciencia. Son un conjunto de conocimientos, métodos, creencias o prácticas que no son científicas, pero que reclaman serlo, es decir, dicen que sí son científicas. Y las características principales son, primero, que no tienen consistencia, que no aplican métodos científicos, que son dogmáticas, es decir, o te lo crees o te lo crees. Son indiscutibles, no se pueden discutir. Se basan en teorías para las que no hay pruebas empíricas. Le falta coherencia. Usan un lenguaje oscuro. Miren ustedes, el horóscopo muchas veces lo lee uno y termina de leer el horóscopo y dice, bueno, pero ¿qué es lo que ha dicho? No, ha hablado totalmente general, no se sabe lo que ha dicho, puede ser cualquier cosa. Y por último, no buscan leyes generales. Y son pseudociencias, porque tienen a ustedes algunos, la astrología, que no hay que confundir con la astronomía. La astronomía sí es una verdadera ciencia. La astronomía es el estudio de los planetas. Hemos visto como, por ejemplo, se descubrió el planeta Neptuno viendo cómo se alteraba la órbita de Urano. La astronomía sí es una ciencia de la física que estudia el movimiento y las fuerzas que intervienen en los cuerpos celestes. La astronomía sí, pero la astrología no. Es decir, el que te digan cómo va a ser tu vida dependiendo de la fecha en que tú naciste. Quiromancia, es decir, leer en las manos. Ufología, estudio de los ovnis. Parapsicología, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, ¿sabría decir de qué pseudociencia se trata? Pues se trata claramente de la quiromancia. Quiromancia, pues se trata de una pseudociencia que permite adivinar el futuro mediante la lectura de la línea de mano. Y aquí tienen ustedes la astrología, ¿vale? Donde pues se supone que pueden saber cómo tú eres,
y cuál va a ser tu futuro y tu destino y todo, sabiendo la fecha exacta de tu nacimiento, ¿vale? En un principio, cuando se empezó a estudiar, la astrología y la astronomía estaban unidas, ¿eh? Al principio, en la Edad Media, estaban unidas, pero luego se separaron, ¿eh? Se separaron. La astronomía sí tiene fundamento científico y es una ciencia reconocida. El estudio de los planetas, del Sol, ya hemos estudiado la teoría geocéntrica, teoría heliocéntrica, ¿eh? Hemos visto a Galileo, a Copérnico, hemos visto también el Big Bang, todas estas cosas, ¿no? Mientras que la astrología pues simplemente es que te dice cómo va a ser tu futuro, o se supone cómo va a ser tu futuro, dependiendo de la fecha en que hayas nacido. Aquí hay más, ¿eh? Donde el alumno puede eh, intentar comprender algunas cosas más. Por ejemplo, dos gemelos, o dos personas que hayan nacido el mismo día, pues deberían casarse el mismo día, ¿no? Y le deberían tener dos personas que nacieran el mismo día, a la misma hora, deberían tener las vidas exactamente iguales o muy parecidas, y eso se comprueba que no es así. Hay más ejemplos para psicología, ¿eh? Y bueno, ufología, ¿de acuerdo? Eh, que se recomienda a los alumnos que lo lean, pero a modo de curiosidad, ¿eh? A modo de curiosidad. Bueno, hay una actividad de lectura muy interesante, el cangrejo Heike de Carl Sagan, de la serie Cosmos, donde nos habla de unos cangrejos que tienen la figura de un guerrero japonés. Y aquí se ve de alguna manera como el hombre eh, habla, porque habla de una leyenda, de una lucha entre clanes rivales de samuráis, y como los que fueron vencidos pues se fueron arrojados al fondo del mar o murieron en el fondo del mar. Y entonces se ve la cara, o se parece apreciar la cara de esos samuráis japoneses en estos cangrejos. Pero ahí el hombre ha podido jugar un papel importante, puesto que no es agradable comerse un animal que tenga la cara de una persona. Entonces, cada vez que ha podido haber algún proceso de selección, cada vez que se sacaba un cangrejo con esta cara, se devolvía al mar. Con lo cual, los cangrejos que tuvieran estas características se han hecho más numerosos que otros cangrejos que no la tuvieran, con lo cual de alguna manera ha podido haber una especie de selección debido a la acción del hombre, ¿de acuerdo? Bien, bueno, vamos a realizar el ejercicio de autoevaluación, pero lo vamos a hacer más adelante.